Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Denle un aplauso fuerte. Ya se va a dar cuenta de lo que acabamos de confesar en este momento en cuanto a la historia que le voy a estar contando, parte de la predicación. Quiero que se vaya al libro de Isaías, capítulo 45, versos 1, 2 y 3. Es el mismo que leímos la semana pasada. Dice la palabra del Señor, está conmigo, dice así, dice el Señor a Ciro. Diga conmigo, Ciro. Aprendámonos ese nombre. Yo creo que si usted estuvo aquí el domingo pasado, ya se lo sabe. Así dice el Señor a Ciro, su ungido. Oiga, ungido el tal Ciro, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, para abrir a su paso las puertas y dejar abiertas las entradas. Marcharé al frente de ti, le dice Dios a Ciro, y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Y aquí viene el texto en el que nos hemos montado para traer esta serie a usted. Daré los tesoros de las tinieblas, le dice Dios a Ciro, y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas, oiga la razón, para que sepas que yo soy el Señor. O sea que lo que hay en estos lugares es grande, porque cuando lo descubramos no nos va a quedar alternativa que decir Dios es Dios. Y dice, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Diga conmigo, me llama por mi nombre. Siéntese. Vamos a aprovechar para darle la bienvenida a las personas que nos ven a través de la televisión. Démosle un aplauso a ellos. En diferentes partes del mundo, estamos llegando a toda Latinoamérica. Estamos llegando a los 50 estados de la nación americana. Y un aplauso a los que nos escuchan ahora a través de la radio, a través de las redes sociales. Déselo los aplausos, la última vez que chequeé son gratis. Y la gente que nos ve a través de Facebook y otras plataformas. Bueno, vamos a entrar a lo que es el mensaje de hoy. Agárrese bien y no se me despiste. Porque si se me despista, perdemos esa secuencia. Habíamos dicho la semana pasada que Ciro era rey de una nación pagana que se llamaba Persia. Ciro, durante su gobierno, conquistó también a los medos y se convierte él en el máximo emperador, se puede decir, de dos naciones, los medos y los persas, que la unión se viene a llamar Medo-Persia. Ya hablamos la semana pasada sobre quién era este tipo, pero hay algo que no se lo había mencionado porque lo habíamos reservado para este día. Dice Isaías 44, versículo 28. ¿Qué dice de Ciro? Escuche bien. Es mi pastor. Lea bien. Y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, ¿qué dice? Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Para qué está comisionando Dios a Ciro? Lo está comisionando para levantar a Jerusalén, que va a ser despedazada, para levantar los muros de Jerusalén, y lo está comisionando para que levante el templo. El problema es que el capítulo 44 del libro de Isaías se escribió 160 años antes de que Ciro naciera.
¿Me está entendiendo? O sea, antes de que Ciro nazca, Dios ya le tiene la asignación de que tiene que levantar a Jerusalén, y no solamente eso, sino que también tiene que levantar el templo, y de una vez le está diciendo mi pastor. Lo interesante es que Ciro es descendiente directo de reyes, y la hija del rey queda embarazada un día, pero antes de que ella quede embarazada, el padre de esta muchacha recibe un sueño, seguramente de parte de Dios, y en el sueño ella ve que su hija cuando él va a los adivinos y les consulta que le digan qué es eso, le dicen de que es el que su hija de ella nazca una fuente, quiere decir que alguien que va a nacer de su hija es el que lo va a reemplazar a él como rey. El rey, por temor de que su nieto vendría a ser en este caso, ¿verdad? Cuando crezca, le quite el poder, da orden de que lo maten cuando nazca. Entonces agarran al niño y se lo llevan y le asigna a una persona y le dice: si no lo mata, te vamos a matar con la muerte más dolorosa que exista. Pero el tipo se lo lleva a su mujer, la mujer lo ve lindo, se encariña con el niño y deciden protegerlo y salvarle la vida. Lo interesante es que la persona que le salva la vida a Ciro es un pastor. Mire qué interesante. ¿Cuál era el oficio? Pastor. ¿Y cómo le está llamando Dios 160 años antes? Mi pastor. O sea, ¿qué quiere decir eso? El que yo sea pastor hoy, a Dios no lo toma por sorpresa. Él ya desde el vientre de mi madre desde antes de esto, porque a Ciro se lo está diciendo antes del vientre de su madre. ¿Me está entendiendo? Entonces, lo que me llama la atención ahora es por qué le dice a ese muchacho, a ese rey: te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor. O sea, Dios no solamente le tiene una asignación apartada a Ciro, ya lo tiene predestinado, pero aparte de eso, le protege su vida. Usted se sorprende quizá ahora que está en los Estados Unidos y le sirve al Señor. Hay algo por lo que nosotros siempre somos injustos con Dios, y es que quizá nunca le hemos dado las gracias por las veces que Él nos salvó la vida. No lo sabemos cuándo fue. No lo sabemos quién nos estaba esperando para matarnos. La semana que viene vamos a estar hablando del famoso Saulo de Tarsis, que va con cartas de parte de los sacerdotes para matar a cristianos hasta que Dios se lo noqueó. Toda esa gente que Saulo iba a matar ya no la mató porque Dios lo detuvo. ¿Cuánta gente habrá detenido Dios para que no te hagan daño a ti, para que me hagan a mí? Para preservar el propósito que hay en cada uno de nosotros. ¿Está entendiendo? Ahora, estamos hoy en día en la era de los selfies, en la era de las plataformas, y la gente se endiosa ahora en las redes sociales, reconstruyen la imagen a su gusto. Lo que usted ve en las redes sociales, la mayoría de cosas son ficticias, ¿verdad? La foto que se tomó la pasó como por 40,000 filtros. Al final parece que tuviera 15 cuando tiene 45. Y la verdad es de que no solamente eso, se pone florcitas acá, florcita allá. Si usted se va a la información de esa persona, se graduó en la mejor universidad, ¿verdad? Y todos son puros cuentos. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos permiten vender un yo que no existe. Porque nosotros creemos que podemos funcionar sin Dios, que ahora nosotros podemos arreglar ese asunto de que, bueno, si yo tengo la baja autoestima, no importa, yo solo me la levanto a través de las redes sociales. Y hay personas que, haciendo ese tipo de tonterías, han llegado a tener 10 millones de likes y ahora les pagan por sus estupideces. Pero este es el mundo en el que vivimos ahora. Pero no se dan cuenta que cada vez que nosotros hacemos un esfuerzo por querer levantarnos y no sea Dios quien nos levante, nosotros realmente no estamos haciendo nada bueno para nosotros. Seguimos hundidos en el mismo hoyo. Ahora, no nos damos cuenta que el mejor trabajo en nosotros lo hace Dios.
El que nos forma y nos pule a nosotros, ese trabajo lo hace Dios. Y lo hace Dios en grande. Ahora, lo interesante es que todo el trabajo que Dios hace en nosotros, lo hace en tinieblas, a oscuras, en privado. Dios hace muchas cosas en privado. Dios es tan precioso en ese sentido que si Dios quisiera revelar las sinvergüenzadas que cada persona que va a una iglesia ha cometido, por el amor de Dios, nadie volvería a esa iglesia. Que de repente comience a aparecer en las pantallas, fulano de tal hizo esto y esto y esto, y está viniendo a la iglesia y cree que Dios no mantiene todas esas cosas en privado y no las saca al sol, a oscuras, en tinieblas. Mantiene todos esos secretos raros que sus hijos tenemos. Y no solamente los mantiene en secreto, los trata en secreto. Los trata en medio de esas tinieblas. Él nos va dando forma. La cosa uno que quiero hablar con usted en esta ocasión es tinieblas, un lugar de preparación. Las tinieblas, contrario a lo que nosotros hemos venido creyendo, son un lugar de preparación. Yo, antes de ser cristiano, padecía de miedo, pero un miedo terrible. Yo me recuerdo que cuando subía al segundo piso de la casa y ya llegaba a la última grada, yo saltaba porque sentía que en el camino ya me iban a agarrar los pies. Y eso pasó por años, de que ya me iban a agarrar los pies. Y gracias a Dios, cuando me hice cristiano me di cuenta que eran engaños del diablo. Pero nosotros siempre le hemos tenido miedo a las tinieblas. Y descubrimos el domingo pasado que ¿quién es el que habita en medio de las tinieblas? Dios. Dice que es su lugar donde Él se esconde. Ahora, quiero, para hablar de este tema de cómo Dios forma al ser humano y lo prepara en las tinieblas para de repente sacarlo a la luz cuando ya tiene el producto acabado, es Abraham. Abraham, en uno de los momentos más oscuros de su vida, acudió a Dios. Y aunque Dios le dio buenas noticias, las noticias que le da no son buenas del todo. Dios trató con él en la oscuridad. Génesis capítulo 15. Si me ayudas ahí, mijo. Génesis 15, verso 1. Yo quiero que usted vea que Dios convence allá en Ur de los Caldeos a Abraham y le dice a Abraham: te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a la tierra prometida. Abraham le creyó todo a Dios y le dijo: vámonos, y se van para la tierra prometida. El problema es que pasan años y Abraham tiene un montón de problemas. Su mujer no puede dar a luz, es estéril, está metido en medio de un desierto, está pobre, y todavía no ven ni luces de la bendita tierra prometida. Entonces llega un momento en que él se frustra, diga conmigo, se frustra. O sea, podemos determinar en base al texto que el hombre está confundido, frustrado, quizá hasta enojado. Verso 1 dice: después de estas cosas, dice, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, ¿cómo le dijo Dios? No temas. O sea, ¿qué era lo que estaba invadiendo a Abraham en ese momento? El temor. Abraham dice: yo ya no puedo, yo ya no sé qué hacer. No sé, esto se parece mucho como cuando nosotros nos hacemos evangélicos, ¿verdad? Estamos allá en una situación complicada en el mundo y decimos: me voy a hacer cristiano, tal vez las cosas se me arreglan. Y nos hacemos cristianos para darnos cuenta que las cosas no van como nosotros pensamos que iban a ir, ¿verdad? Dios nos saca de Ur de los Caldeos y nos lleva a una tierra prometida, pero en el proceso las cosas no son color de rosa y comenzamos a ver que no era como yo pensaba, no era como yo decía, que los caminos de la vida eran más complicados de lo que uno se puede imaginar. Que es mundano usted. Entonces, Abraham está confundido al grado que hace que Dios le hable. Y Dios le habla, y en esto que le dice,
le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Pero cuando nos saltamos al versículo 12, tenemos algo bien interesante. Lea desde el verso 1 cuando llegue a su casa, y lea el 2, el 3, el 4, el 5, y se va a dar cuenta usted que Dios le suelta un montón de información a Abraham, pero una información tan tremenda porque él está esperando cosas prometedoras. Él está esperando: Señor, ¿y cuándo llega el Mercedes? ¿Cuándo llega la casa? ¿Cuándo llega el hijo? Eso es lo que él está esperando. ¿Cuándo le vas a quitar, le vas a arreglar la matriz a mi mujer? Vamos viendo ya realidad, porque todo esto para mí como que es un engaño, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Abraham, ofrece un sacrificio. Póngase a pensar, encima de que la cosa está dura, mire cómo Dios, lo que decía el pastor Guillermo hace un rato, cómo Dios ahora le dice: ve y tráeme, le dice, una becerra, tráeme una cabra, tráeme un carnero y tráeme unas tórtolas. Y prepáralas, ábrelas por mitad y yo te voy a visitar en ese sacrificio. Resulta que pasa el tiempo. Yo no sé si usted... Yo me crié en el campo. ¿Sabe usted lo que significa ir a buscar una bendita ternera de 3 años? No era cualquier ternera, tenía que tener 3 años. Y si usted cree, esos animales corren duro. Y si usted no es hábil con el lazo, olvídese, usted se lo llevan 3 días y usted no lleva la ternera donde Dios la quería. Entonces, pero al fin él, cansado y todo, agarra la ternera, se la trae, la amarra, me imagino, después se va a traer la cabra, después se va a traer el carnero, después va, imagínese, yo no sé usted, pero yo solía salir a pajarear, le decían en mi país. En la noche nos íbamos a buscar pájaros y palomas y eso, llevamos una onda de esas, pero esos animales, cuando usted los mataba con una onda, quedaban inservibles. Abraham no podía usar ese método para estas tórtolas. Tenía que agarrarlas vivas para llevárselas a Dios. ¿Sabe usted lo que cuesta agarrar una bendita cosa de esas? No sé, habría que ponerle una trampa, unos granos. ¿Y qué tal si le cayó otro animal en vez de una tórtola? Pero al final de cuentas, él los encontró todos. Se le fue todo el día, me imagino, buscando los animales. Encima de lo fastidiado que ya estaba Abraham. Entonces, le prepara las cosas a Dios y se las ofrece. Y Dios no le da la gana de consumir eso con su fuego. Entonces dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. ¿Quién no se va a dormir de tanto? ¿Verdad? El tipo se cansó y dijo: ay Dios. Se durmió, dice, y he aquí que el temor de una grande oscuridad. ¿Qué dice? El temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. ¿Qué lo invadió? Una grande oscuridad. Y en medio de esa grande oscuridad es que Dios lo visita, porque dice que lo visitó en visión. Pero el verso 17 dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, como estaba de noche, se veía un humo humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Al fin, dijo un hermano que yo tengo, llegó Dios y consumió todos los sacrificios. Y cuando él, porque Abraham le dice: Señor, dame una señal de que voy a tener hijos. Y esa era la señal. Al fin se la dio el Señor. ¿Y dónde se la dio? En las tinieblas. En medio de las tinieblas le dio Dios la señal de que le comprobó que iba a tener un hijo. Mire qué tremendo. ¿Dónde se la dio? En las tinieblas, en un momento duro de la vida, en un momento de dolor, en uno de esos momentos que nosotros no queremos pasar, porque a nosotros solamente nos gusta vivir en la luz, donde todo es fácil, donde todo es bonito. Y el problema es que cuando todo es fácil y todo es bonito, sucede algo. Ya nosotros ni a la iglesia queremos ir. Sí, tremendo. Es más, hay gente que dice: Señor, dame una novia, y le da la novia, y el bandido nunca se vuelve a aparecer por la iglesia. Y si le dio mujer, peor todavía. Y se le dio un hijo. Dios mío. Embarazada está la fulana y no quieren ya ni venir a las vigilias, ni quieren venir a los cultos, porque va a dar a luz. ¿Cómo va a ser de esta gente cuando ya nazca la criatura?
O sea, Dios les dio una bendición para que viniera a competir con Él. Pero eso no se da aquí en vida real. Eso solo se da en otras iglesias. Entonces, para Dios prepararnos para la luz, nos prepara en la oscuridad. O sea, para yo andar brillando, para que tú te conviertas en ese pastor, en ese predicador, en ese líder, en esa mujer de Dios, en ese hombre de Dios, para que tú te conviertas en eso que se le llama luz, donde Dios te levanta y te exalta y se glorifica a través de ti, tienes que haber sido procesado en las tinieblas. ¿Me estás entendiendo? Ejemplo de esto es la semilla. Mire cómo Dios trabajó todo esto. ¿Cuántos de ustedes han visto una semilla que germina fuera de la oscuridad? Ahora, y yendo en contra de la ley de Dios, están haciendo estos ensayos en tubos de ensayo y eso que lo podemos ver, pero no es lo natural que Dios diseñó. La semilla hay que abrir un hoyo, hay que meterla en el hoyo, hay que taparla. Y ahí en medio de la noche, en medio de la oscuridad, Dios comienza a procesar esa semilla hasta que 3, 4 días después comienza a surgir ese arbolito, pero antes tuvo que haber pasado por la oscuridad. O si no, dígame usted que Dios lo metió en lo más profundo del vientre de su madre por 9 meses. Metió ese esperma y allá usted comenzó a funcionar. Imagínese que a las madres les dijeran, ¿cómo quiere el bebé? ¿Lo quiere por fuera o por dentro? Todas dirían por fuera, pero es que no existe la posibilidad, todo es por dentro. Y ahí está la persona por 9 benditos meses hasta que sale. Y yo le aseguro que si lo sacamos antes, no funciona la cosa. Pero hay algo más. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos de ustedes todavía son tan viejos que se recuerdan cuando las fotos se tomaban en rollos y usted tenía que mandarlos a revelar? ¿Hay viejos aquí? Ah, todos creo que. Oiga, qué viejos nos estamos volviendo usted. Pero yo me recuerdo cuando uno mandaba a revelar esas cosas, ¿verdad? Y Multimedia, yo te había mandado material para que me le estuvieras pasando a esta gente y ahí la tiene usted. ¿Cómo se hacía esto? Se hacía en la oscuridad, se metía en 3 bandejas y hasta que la foto, hasta que la imagen comenzaba a surgir en el papel, la colgaban para que se secara y hasta que la colgaban, la sacaban y la metían en un sobre y le entregaban a usted las 20 fotografías, ¿verdad? Unas que usted hubiera querido que no fuera un pastor el que estaba revelando las fotos. Terribles. Entonces, ¿qué pasa? Se las daban a usted, pero ¿sabe? Usted no podía acelerar y llegar y decirle, mire, señor, ya está listo el rollo. Y le dice, no, para mañana le dije a las 3 de la tarde. No, pero démela ya. Bueno, llévesela si quiere, pero en ese bendito papel no hay imagen. Entonces, si la semilla no puede dar fruto fuera de la oscuridad, si el bebé no puede desarrollarse fuera de la oscuridad del vientre de su madre, si una foto no puede ser revelada fuera de la oscuridad, ¿cómo nosotros queremos que Dios nos revele fuera de la oscuridad para comenzar a que nuestra imagen comience a brillar en lugares públicos como hijos y siervos de Dios? Especialmente con lo mañoso que somos los evangélicos, los cristianos, el ser humano en general. ¿Me está entendiendo? Porque yo siempre he preferido trabajar con animales que con gente. Hasta ahora que me tocó trabajar con gente, pero buena. Sí, porque es que los animales son tremendos. Imagínese usted, yo me crié con ganado. Yo nunca vi una vaca que dijera, yo le traigo rabia a esa otra vaca porque me quitó el toro. Nunca. Nunca, pero hoy sí, como las mujeres pelean a los hombres. Dios mío, es como que si fueran de oro los ingratos. Dejan de venir a la iglesia por un bendito hombre o un hombre por una mujer. Entonces siempre queremos la luz y a veces Dios aún nos está revelando. Hay gente que dice, Señor, ya sácame a la luz. Y ¿sabe qué? Hay personas que se sacan a la luz solos antes de que Dios los complete de revelar. Y se truenan en el ministerio. Se revientan. No funciona la cosa.
Porque Dios siempre está en lo correcto. La luz antes de tiempo arruina la fotografía. La oscuridad a veces es preparación para lo que Dios hará. Diga conmigo, preparación para lo que Dios hará. Es interesante cómo Dios no nos abandona en medio de todo eso. Ya vamos a llegar a eso. La gente quiere la luz, pero ¿sabe qué? Lo que necesita es oscuridad. Y ese es Dios siempre sabe el proceso en el que nos tiene a nosotros. La oscuridad a veces es preparación para lo que Dios hará. Por eso, amados hermanos, tengamos gran cuidado cuando alguien venga y le dice: ay, ore por mí, mi vida es un desastre, mire que yo me he querido quitar la vida 40,000 veces y que no sé qué, y aquí tengo las señas cuando me corté las venas y que no sé qué, aquí me tiene la seña del lazo cuando me quise colgar, tomé matarratas y no me pude morir, ore por mí. Y entonces usted comienza a orar: Señor, levántalo y hazlo predicador. No se ponga a hacer ese tipo de oraciones. Hable con Dios y ya cruzó todas las materias por las que Dios lo quiere hacer pasar en las tinieblas. Porque no saque a alguien a la luz cuando todavía Dios no lo ha revelado. Cuando Dios todavía lo está procesando. Y lo mismo nos pasa a nosotros a veces cuando anda una persona pero fregada, amolada financieramente y llega: ayúdeme, pastor, y uno viene, recoge una ofrenda y se la da. Mire, regalan la ofrenda y jamás usted le vuelve a ver la cara. Y es que Dios los está procesando en el mundo de las finanzas y nosotros venimos y le decimos a Dios: Dios, nosotros somos mejores que tú. Mira, nosotros bendecimos cuando tú estás procesando gente. Y por eso es que esta cosa no avanza bien. ¿Me estás entendiendo? Porque es que las tinieblas son necesarias. La oscuridad a veces es preparación para lo que Dios hará. La gente quiere la luz, pero sabemos que lo que necesita es tinieblas. Segunda cosa, las tinieblas del Génesis. Vámonos al Génesis. Allá cuando Dios creó todo, quiero que agarre bien esto, porque esto es bien interesante. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿cómo dice? Desordenada y vacía. ¿Y las qué dice? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, eso estaba oscuro, eso estaba caótico. No tenía principio ni fin. No se sabía dónde era arriba y dónde era abajo. ¿Me entiende? Es como cuando usted va al espacio. Dicen que cuando uno anda en el espacio no hay arriba ni abajo, ni norte, ni sur, ni este y oeste. Estar perdido así está difícil. Pero dice en este versículo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y mire lo que dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién estaba en medio de las tinieblas? El Espíritu de Dios. ¿Quién estaba en medio de las tinieblas? El Espíritu de Dios. Las tinieblas cubrían, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Ahora, esto es bien interesante, porque si el Espíritu Santo estaba en el caos del Génesis, si el Espíritu Santo estaba en las tinieblas del Génesis, entonces el Espíritu Santo está en el caos de mi vida. El Espíritu Santo está en las tinieblas de mi vida. Cuando yo estoy pasando por esos momentos difíciles, Dios está ahí a través del Espíritu Santo. No nos deja solos. Está ahí esperando que nos graduemos. Y así como Dios disipó las tinieblas en el Génesis, lo puede hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. ¿Y sabe cómo dice la palabra que disipó Dios las tinieblas? Dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Sencillo. Cuando Dios te ve que has crecido lo necesario, cuando Dios te ve que has entendido el proceso, cuando tú llegas y le dices: Dios, discúlpame, perdóname, pero es que yo creí que podía vivir esta vida cristiana engañando gente, ya entendí, eso no lo voy a hacer, yo decido arreglarme para el resto de mi vida. Entonces Dios dice: sea la luz, y ¡boom! Sales a la luz. Y de repente comienzas a predicar y la gente se convierte. Y comienzas a imponer las manos y la gente sana. Hasta que Dios se dio cuenta que tú no vas a ser un problema en el ministerio. Porque, hermanos, qué terrible es que Dios le dé a una persona 200 conversiones, gente que se le convirtió, y de repente mete la pata. Los 200 se van al mundo y no vuelven jamás. Porque su líder hizo algo malo. El que estés pasando por un tiempo oscuro,
no quiere decir que Dios te ha abandonado, que Dios no esté ahí. ¿Se recuerda que la semana pasada dijimos que Dios está en medio de las tinieblas? Salmo 18, verso 9 y 11. Dice, puso tinieblas por su escondite. O sea, Dios decide esconderse en medio de las tinieblas. Dígame usted, qué bueno fuera Dios si Dios solamente fuera bueno para manifestarse donde solamente está el bien. Entonces Dios, ¿para qué queremos Dios así? Dios es Dios mucho más fuerte cuando hace cosas en medio de lo más oscuro que puede haber en la vida de una persona. Cuando alguien está endemoniado y el demonio sale. Cuando alguien tiene una enfermedad y el Señor la sana. Cuando alguien está pasando por una situación que ha sido hechizado y el Señor rompe cualquier hechizo. Eso Dios lo hace en las tinieblas, no lo hace en la luz. Y allí nos ha llamado Dios a muchos de nosotros a ir y meternos. ¿Sabe usted lo difícil que es andar orando por enfermos, andar orando por endemoniados? Eso es gastante, eso le quita la vida a uno realmente, y es el trabajo que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, lo interesante es que según lo que acabamos de ver en el Salmo 18:9, dice que Dios ha decidido hacer de las tinieblas su escondite. Entonces, cuando una persona, vamos a suponer que estaba bien con el Señor y ¡pum!, cayó en pecado, cayó en tinieblas. Y uno dice, ay Dios mío, las rejas de la cárcel, ahora estoy arruinado, estoy en tinieblas. Y de repente comienzas a ver para atrás y te das cuenta que no estás solo. Dios está al lado tuyo a través del Espíritu Santo para procesarte y sacarte otra vez. Y mucha gente, cuando cae en pecado, lo que hace es que se va de la iglesia sin darse cuenta que lo que debería de hacer es levantarse de nuevo, porque Dios está ahí para ayudarlo a levantar y no para darle un garrotazo para que jamás se levante. Y dijo Dios sea la luz, dice, y las tinieblas desaparecieron. Su palabra trae orden a la vida de nosotros. Entonces, cuando está listo para la luz, Dios disipa las tinieblas. La luz hace correr y huir a la oscuridad. Fíjese que las tinieblas no tienen poder de insistencia. Usted enciende un switch, ¡pum!, entró la luz y se fue la oscuridad. Y eso es lo lindo, que sabiendo que Dios es luz, lo único que nosotros necesitamos es ponernos de acuerdo con Dios. Muchas veces por las que muchos cristianos pasan en tinieblas es porque no se ponen de acuerdo con Dios. Dios dice rojo y ellos dicen negro. Dios dice azul y ellos dicen amarillo. No funciona. Tercero, las tinieblas son el lugar de trabajo de Dios. Allí es donde Él trabaja. Salmo 129, 12 al 15. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Está entendiendo ese versículo usted? Aún las tinieblas no encubren de ti. O sea, el asunto de que las tinieblas son del diablo, eso no sé de dónde nosotros lo sacamos. Entonces, cuando nosotros creemos que las tinieblas son del diablo y nosotros creemos que cuando alguien cae en pecado ya se lo llevó el diablo, no ganó la batalla el diablo. ¿Y sabe lo peor? Que nosotros los evangélicos, cuando alguien cayó en pecado, yo bien sabía que no iba a durar en la iglesia. Mírenlo, allá se andan revolcando en el mundo. Entonces, y el pobrecito tratando de buscar a ver quién lo levanta. Y usted, no, yo no me relaciono con mundanos, sabiendo que aún el Espíritu Santo, que es más santo que todos nosotros juntos, está ya batallando para ver cómo lo levanta y lo saca del lodazal en el que cayó. Dice el verso 13, porque tú formaste mis entrañas, le está diciendo el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de
la tierra. ¿Dónde nos formó Dios? Póngase a pensar el rey Ciro. Allá 160 años, Dios le da un llamado. Y Dios le prepara todo para que el niñito no muera, tarará, todo. Ciro es el que terminó con el cautiverio de Israel porque Dios había dicho que solo 70 años iban a estar en Babilonia. Le llegó a oídos de Ciro que solo eran 70 años y Ciro dijo, saquémoslos porque se acabó el cautiverio. ¿Por qué? Porque estaba en sintonía con Dios. Y este hombre que era prácticamente un pagano, que él escuchó de las cosas de Dios porque entró en contacto con gente como Daniel, Ananías, Azarías, Misael, que eran hombres que servían a Dios. Quizás así fue como él conoció de Dios. Y el hombre quedó tan persuadido por Dios que un día metió la pata porque vinieron unos enemigos de Daniel y le dijeron, mira, ese hombre sigue orando a Jerusalén, no tiene rey, no respeta al rey, firma un edicto. Y firmó el edicto para que metieran a Daniel al foso de los leones, pero no le dijeron quién era el hombre. Cuando él se dio cuenta que era Daniel, cayó el tipo en unas tinieblas horribles. Y allá en medio de las tinieblas llega el rey al foso donde habían metido a Daniel y grita, Daniel, ¿estás vivo? Y le contesta Daniel, pero le dice, el Dios al que tú sirves seguramente te ha guardado con vida. Qué tremendo como un mundano ha llegado a entender lo grande que es el poder de Dios. Y nosotros que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, aún no hemos entendido lo grande que es el amor de su Hijo por cada uno de nosotros y lo poderoso que es la asignación que Dios nos ha dado. Ahora, Dios colocó el embrión de cada uno de nosotros en la oscuridad. Mire, interesante, 9 meses antes de sacarlo a la luz. Sacarlo antes se le llama parto prematuro, o ¿cómo se le llama otra palabra? Aborto. No nos expongamos a la luz antes de tiempo, porque vamos a hacer un aborto ministerial. Y por eso hay muchas personas que quizá nos ven a través de la televisión, que están pensando que porque saben predicar es tiempo de lanzarse, que porque alguien les dijo Dios te usa, es tiempo de dejar la iglesia donde estás y comenzar a hacer las cosas a tu manera. No, es de la manera de Dios. No te lances antes de que Dios te promueva, no te lances antes de que Dios te revele, porque es peligroso. Cuando Dios creó a la mujer, mujeres, Dios le apagó la luz a Adán. Lo adormeció, quedó a oscuras. Y allá cuando Adán está a oscuras, mujeres, alégrense. Porque como hay tesoros en las tinieblas en las que Adán está, Dios le mete su mano y comienza a buscar allá en las tinieblas y encuentra un tesoro y lo saca y se lo pone enfrente. Y ese tesoro se llama mujer. ¡Qué alegre es usted, Dios mío! ¡Híjole! ¿Cómo se alegran por el amor de Dios? Que son tesoros que Dios sacó de las tinieblas de Adán. Mire, hay gente que está en las tinieblas de la criminalidad, la prostitución, el homosexualismo, pero allá bien adentro de cada persona, bien adentro, en lo más oscuro de nosotros, hay algo que nos está diciendo, lo que estás haciendo no está bueno. Sal de ese lugar, esta es la manera. Y Dios te comienza a dar ese hilito para que te vayas salando y vayas saliendo. Dios nunca nos sumerge en una tiniebla de la que no podamos salir. Hay algo bien interesante y con esto voy a ir terminando ya. La mariposa antes de ser mariposa está en un capullo y a veces la mariposa tiene dificultades para salir del capullo y se han hecho experimentos donde alguien llega y le dice a la mariposita, le voy a echar una ayuda y le corta el capullo con una tijera y la mariposa sale atrofiada, no puede volar bien. Procesos. Entonces las tinieblas, como muchos le pudieran llamar,
Es simplemente un proceso por el que Dios nos pasa. Hace unos días tuvimos a una predicadora que les vino a hablar a las mujeres y les habló del tema de mujeres de medianoche. Y nos habló de muchas bendiciones que Dios trajo a mujeres a las 12 de la medianoche. Pero interesante que dice la palabra que también a Pablo lo visitó Dios cuando estaba náufrago allá en las aguas camino a Italia. Lo visitó a las 12 de la medianoche. A medianoche. ¿Se recuerda aquel hombre cuando Pablo está predicando y se duerme? ¿Cómo se llama? Eutico. Está orando y Pablo seguramente estaba bien inspirado y el tipo comenzó a cabecear y de repente, ¡boom!, se fue 3 pisos. Cayó muerto abajo. 12 de la medianoche, Pablo llega, ora y lo levanta. Amados hermanos, lo que yo le quiero decir a usted con este mensaje es que Dios no solamente es el Dios dentro de la luz. Solamente cuando yo estoy bien tengo a Dios y solamente ahí sirve Dios. No, Dios es Dios en la luz y es Dios en el momento más oscuro que nosotros podemos estar pasando en nuestra vida. No le entreguemos absolutamente nada al diablo. Y nosotros creemos que el diablo es el que habita en medio de eso. Jacob, cuando Dios le dio sus grandes sueños, se los dio en medio de la noche. ¿Se recuerda cuando vio la escalera? Ángeles subían, ángeles bajaban. Eso era en la peor tiniebla, en medio del peor desierto. Ruth, cuando visitó a Booz, y que está allí la Ruth, ¿verdad? Que regresó de Moab y viene a Belén y ella todavía quedó joven, su marido se le muere, ella quiere rehacer su vida. Yo no sé cuántas mujeres hay que las dejó su marido o ustedes dejaron a sus maridos. No sé, ahora la gente se mete en tantos líos. Pero, y hay mujeres que dicen, es que a mí no me va a salir otro. Y no me va a salir otro. Y en vez de pasar por el proceso de las tinieblas, de que no tienes a otro, comienzas a agarrar y agarras a cualquiera. Y te vas a dar en los dientes otra vez. O te sale peor. Amados hermanos, entendamos que aún en el peor pecado que nosotros nos encontremos, Dios está ahí. Pidámosle consejo a Él, pidámosle ayuda a Él, pero no nos postremos en las tinieblas ante el que creemos que es el que gobierna en las tinieblas, que es el diablo. Levantémonos y entendamos que ahí está Dios para tendernos su mano y sacarnos de ese lugar. Concluyendo, si alguien alguna vez te llamó fracasado, no sé a quién de ustedes alguna vez le llamaron fracasado. No vas a servir para nada, no vas a hacer absolutamente nada. La próxima vez que le digan fracasado a usted, simplemente contésteles y dígale: lo que pasa es que me estás conociendo en las tinieblas. Espérate que Dios me saque a la luz. Porque en la luz las cosas van a cambiar. Al hacer el pacto con Jacob, Dios primero le apagó la luz al hombre. Entonces, para convertir esto en aquello, tiene que pasar por tinieblas. Para convertir a Jacob en Israel, tuvo que pelear toda la noche hasta que rayaba el alba. Y cuando terminó toda la noche luchando por una bendición, al final Dios le dice algo a Jacob que nosotros sabemos de que no fue así. Dios le hace creer a Jacob que lo venció. ¿Quién puede vencer a Dios, hermano? Bueno, yo creo que sí lo pudiéramos vencer. ¿Sabe cuál es la única manera de vencer a Dios? Es cuando nos humillamos, cuando nos postramos delante de Él. Ahí le ganamos a Dios, porque su corazón, si es que Dios tiene uno, se compunge por nosotros, por el amor que Él nos tiene. De lo contrario, no le ganamos. Y cuando llega y comienza a rayar el alba, Dios le dice: me has ganado, me has vencido, has luchado contra el ángel y me has vencido. Pero el vencer de Jacob allí hacia Dios no se trata de que salió más fuerte y lo golpeó más duro. Es que vio
que Jacob estaba listo para ir a otro nivel. Y Dios le cambia el nombre. Hermanos, tiene que llegar un momento que tu nombre va a ser distinto. ¿Cuánto tiempo por su pasado te llamaron el sinvergüenza? El que no sirve para nada, el mañoso, el esto, el uno, el otro. Y ahora que Dios te ha revelado y te ha procesado, eres irreconocible. Eso es lo que todos debemos de anhelar, convertirnos en gente irreconocible delante de los que nos conocieron en el mundo. No les queda otra alternativa más que entender que cuando estamos con Dios, aún a un pagano como Ciro, Dios le habla, y le habla de tal manera que hasta en la Biblia quedó registrado lo que le dijo a ese hombre. Imagínese cuánto más nosotros que hemos sido lavados por la sangre de su Hijo. Póngase de pie. Gracias te damos, Señor.